Hola a todos, yo soy Fabricio Repeto, uno de los editores de La Voz del Lobo, el periódico estudiantil del Colegio de la Inmaculada Jesuitas. El día de hoy, como parte de la serie Personajes del CI, 143 años de historia, entrevistaré a uno de los personajes quizá más emblemáticos del colegio, el hermano José Rodríguez Cardona, que actualmente se encuentra en la ciudad de Piura. Este hermano fue administrador del colegio desde la década de los 60 hasta el año 2005. Pero no solo fue administrador, también pasó por varios cargos, entre ellos el de entrenador de fútbol. Apoyó en la cocina del colegio y también apoyó como parte del proyecto ecológico. Y de esto es lo que se va a tratar en la entrevista, principalmente el proyecto ecológico del colegio, especialmente de las lagunas de oxidación del cerro. Nos va a explicar un poco su funcionamiento, pero no solo eso, también nos explicará sobre la historia de la paella y también de los famosísimos ravioles, que estoy seguro que acá muchos conocen y muchos aman. Y finalmente nos hablará sobre sus diferentes experiencias sobre el fútbol y las opiniones que actualmente tiene sobre la educación en nuestro colegio y sobre el fútbol femenino. Sin duda será una entrevista inolvidable y estoy seguro de que todos la disfrutarán. Desde acá, desde Lima, un fuerte abrazo al hermano Cardona, que espero que esté viendo esta entrevista. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos ya. Muy bien, hermano Cardona, la primera pregunta que le tenemos es, ¿considera que su experiencia en el CEI fue gratificante y apoyó en su vida jesuita? Mira, ten en cuenta que yo ingresé, bueno, me mandaron destinado de la provincia teniendo 22 años y salí del colegio para otro destino con 61 años. Entonces, durante esos 38 años, los principales de mi vida de trabajo, se puede decir así, pues han sido en el Colegio de la Inmaculada. Han sido como jesuita en el Colegio de la Inmaculada, como hermano jesuita en el Colegio de la Inmaculada. Entonces, además de unas grandes satisfacciones que he tenido en el colegio, pues ha sido toda mi vida laboral, se puede decir así, la que he tenido en el colegio. Más no se puede pedir. Me considero, por otro lado, muy feliz de ser jesuita, hermano jesuita, y como la mayor parte del tiempo de mi vida de jesuita la he pasado en el Colegio de la Inmaculada, de ahí se deduce lo que para mí ha sido el Colegio de la Inmaculada. Perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más recuerda usted de su paso por el Colegio de la Inmaculada? Mira, suponiendo lo anterior dicho, el trato con los alumnos que supuso mi puesto como entrenador de fútbol y luego encargado de deportes cuando lamentablemente falleció el padre Fausto Pardo, eh, pues los momentos vividos en, en las canchas, en los camarines, en los viajes que hacíamos a los distintos colegios, todas esas experiencias han sido impresionantes. Los mejores amigos, alumnos, que ahora son exalumnos, del colegio, pues lógicamente fueron los que yo traté en esos años como entrenador y definitivamente pues les guardo un cariño muy especial, muy especial. ¿Por qué? Pues porque, aunque parezca mentira, me enseñaron muchísimo, me enseñaron muchísimo. Yo aprendí de los alumnos pues muchas cosas. Aprendí entrega, aprendí entusiasmo, aprendí generosidad.
tuve que corregir cosas, pero al mismo tiempo su comportamiento me hacían corregir a mí cosas que yo estaba cometiendo como cualquier otra persona, pues cometía errores. Y los alumnos me ayudaban a corregir esos errores. Esos momentos han sido particularmente especiales para mí, los del deporte. No quiero dejar aparte también lo que supuso para mí todo el tema ecológico, con las lagunas de oxidación, que luego trataremos, con el zoológico, con la parte de granja y chacra que hubo. Esas cosas a mí pues también me supusieron grandes satisfacciones. Ten en cuenta, por ejemplo, que nos presentamos a un concurso nacional de rosas y ganamos los principales puestos en ese concurso de rosas. Nos presentamos en la Feria Nacional Agraria de La Molina con conejos y iban los alumnos. Me acuerdo justamente de tercero de media, fueron los que llevaron a presentar a esos conejos y ganamos también primeros puestos, primero campeón de campeones, etcétera. O sea, esos momentos pues fueron también muy gratificantes, muy gratificantes. Entiendo, el colegio es mayormente reconocido por la cantidad de áreas verdes que tenemos. Son como casi 30 hectáreas de terreno total, de las cuales la mitad o más de la mitad contienen áreas verdes. Y de esto es lo que se va a tratar la siguiente pregunta, de cómo se inició el proyecto ecológico del Colegio de la Inmaculada. Bueno, mira, yo quizá te voy a unir la tercera pregunta, cómo se inició y cómo se inició el proyecto de las lagunas de oxidación, porque están completamente ensambladas las dos preguntas y te las voy a unir. Mira, la idea de poner verde el colegio, los cerros del colegio, que no eran nada fáciles, comienza desde que llegamos. Desde que llegamos el año 67, el infantil había llegado el año 55, con las siervas de San José, que eran las que llevaban el infantil esos años, y el juvenil llega el 67. Yo llego el 67. Ya desde ese momento, el poder darle al colegio, que es a los alumnos, a los padres de familia, un espacio verde, quitar un poquito la desolación de esos cerros completamente áridos y pelados, se puede decir que la idea comienza desde que llegamos. Ahora, cuando llegamos, pues había muchísimas dificultades y no se pudo empezar a hacer nada, absolutamente nada, hasta el año 75. El año 75 recién, quizá un poquito antes, perdona, el año 71 ya empezamos a hacer un intento de sembrar una de las canchas y el año 72 ya tenemos 2 canchas. Claro, con un esfuerzo y un sacrificio muy grande económico por el tema del agua. El tema era el agua. La dificultad, pues como es la dificultad en toda la costa peruana. O sea, no estábamos descubriendo absolutamente nada. El gran problema de la costa peruana es la falta de agua, porque la temperatura es sensacional. La temperatura, agarras a cualquier agricultor de otras latitudes, la que yo conozco, España, y claro, y le dices a ese agricultor, oiga,
usted va a tener una temperatura entre los 12, 13 grados y los 28, 30 como mucho. En algunos momentos muy concretos puede llegar a 32. Bueno, se vuelve loco porque es una temperatura sensacional. Y el promedio de temperatura, pues es que anda por 24, 25, 22, o sea, ideal para la agricultura. Pero el tema era el agua. Bueno, vamos a concentrarnos entonces en el tema del agua. Vimos la dificultad inmediatamente. Y teníamos 2 canchas, pero haciendo malabares con el agua. La acequia, que es uno de los ramales del río Surco, que teníamos una dotación, pero claro, era muy irregular y entonces pues nos hacía sufrir bastante y nos impedía el poder progresar. O sea, no podíamos sensatamente poner más áreas verdes porque no las íbamos a poder mantener. Bueno, entonces vemos por un lado que sí queremos crecer. Por otro lado, muy fuerte el tema de proteger el cerro de las invasiones, porque claro, un cerro, como son la mayor parte de las laderas y cerros que rodean Lima, que ahora ya están todos cubiertos de viviendas, pues era un atractivo grande para cualquier tipo de invasión. Entonces, el año 66, el año 86 empezamos a hacer el cerco, pero el cerco no era suficiente. O sea, tú no puedes cercar un terreno eriazo y dejarlo ahí sin hacer nada con él. Eso no, hay una ley, por supuesto, que lo impide. O sea, todo terreno eriazo puede revertir al Estado. Entonces teníamos que protegerlo, teníamos que hacer algo con los cerros. Y ese algo era, por supuesto, vegetación. ¿De dónde vamos a sacar el agua? Y ahí vino el estudio que empezamos a hacer, pues pensando y repensando y consultando mucho a personas entendidas qué se podía hacer. De ahí vino el tema de aprovechar las aguas residuales de las que pasaban, la troncal pasa por la puerta del colegio, de la urbanización Valle Hermoso y demás. Y ahí surge la idea de las lagunas. Pero las lagunas necesitan espacios muy grandes, etcétera, etcétera. Y a nadie se le podía ocurrir hacerlas en el cerro. Bueno, pues se nos ocurrió hacerlas en el cerro. En algún momento, pues sensatamente hubo palabras que dijeron, bueno, ustedes están locos, concretamente a mí, usted está loco. Bueno, de todas maneras, la insistencia, la necesidad, pues hizo que empezáramos a hacer cosas muy a poquitos. Y ahí te estoy contestando la segunda, ¿no? Al principio, pues hicimos un reservorio de 400 metros cúbicos, pero ya en esa altura y en esa zona que habíamos estudiado, que con relativo poco movimiento de tierra podíamos hacer unas lagunas de oxidación. Y con ese reservorio de 400 metros cúbicos, pues ya teníamos un pequeño respiro. ¿Por qué teníamos un pequeño respiro si con las aguas residuales nos necesitan las lagunas de oxidación, que tienen unas características, que no pueden tener mucho más de 1,20 metros de profundidad, que tienen que tener la mayor extensión posible? Empezamos a analizar
el agua que pasaba por el desagüe que pasaba por enfrente del colegio, lo que he dicho antes de la urbanización. Y lo empezamos a hacer haciendo análisis de las aguas que pasaban cada hora. Tomamos muestras y las analizamos. En ese muestreo nos dimos cuenta que desde las 10:30 o las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, el agua que pasaba por el desagüe era agua prácticamente potable. Digo prácticamente porque al venir por tuberías contaminadas no puede ser potable, pero sí muy clara. ¿Por qué? Por los desperdicios que lamentablemente se tenían en aquellos tiempos, que sé que ha mejorado muchísimo en Lima, pues de los grifos mal cerrados, de los inodoros que no tapan bien y están toda la noche corriendo. Todos esos desperdicios y descuidos hacen que al juntarse de muchas casas, pues pasaba por la puerta del colegio en las horas que he dicho agua de una calidad que nos permitía poder utilizarla para riego sin necesidad de tratarla. Y así estuvimos 2 años con ese reservorio de 400 metros cúbicos. Hicimos unos cálculos de cuánto nos hubiéramos ahorrado, ¿ya?, si hubiéramos tenido que pagar ese agua. Y con ese cálculo es con el que nos lanzamos a hacer la primera laguna de oxidación de 800 metros cúbicos. Es la primera. Con lo cual, ahí me estoy extendiendo un poquito, no sé cómo andamos de tiempo, con lo cual ya podíamos tomar más horas de agua. En vez de desde las 11 más o menos, pues era desde las 9 de la mañana. Y en vez de hasta las 5, pues íbamos hasta las 6:30 o las 7. Porque era agua ya no tan pura como la primera, pero no era muy cargada, que es el tema que suelen utilizar. Era agua bastante clara. Y así hicimos entonces la laguna de 800 metros cúbicos y con esta también estuvimos otros 2 años. Y a los 2 años, estamos ya hablando de 4 años desde que se comenzó, pudimos hacer la segunda laguna, porque el primero es reservorio, la primera laguna, la segunda laguna también de 800 metros cúbicos. Creo que tiene un poquito más, 800, 850. Bueno, eso es lo de menos. Y ya ahí sí podíamos tomar el agua menos a las horas más fuertes, que ahora mismo no me acuerdo, pero creo que eran alrededor desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una cosa así. Y además establecimos también que todos los días de la semana no era lo mismo. Los lunes, por el lavado de ropa, etcétera, etcétera. O sea, llegamos a establecer cosas muy interesantes de cómo captar el agua para, con las 2 lagunas que ya teníamos, poder tomar bastante más agua. Porque el requerimiento que habíamos calculado que íbamos a necesitar para todas las áreas verdes del colegio eran 800 metros cúbicos diarios. ¿Ya? Bueno, después de esos 4 años ya nos pudimos lanzar a hacer la tercera laguna, que esa tiene 3.000 metros cúbicos. ¿Ya? Y entonces con eso sí ya podíamos tomar el agua a cualquier hora. Esa es un poquito la historia de las lagunas, pero que quede bien claro, era la necesidad.
si queríamos tener unas áreas verdes, teníamos que idearnos de dónde sacar el agua sin que fuera agua potable. Porque fíjense ustedes una cosa, imaginémonos que el colegio se hubiera podido permitir el lujo económico de gastarse, en aquel tiempo el metro cúbico de agua, creo que andaba, de agua potable, creo que andaba por $1. Y eran 800 metros cúbicos, serían $800 diarios. $800 diarios. Si nosotros nos hubiéramos podido permitir ese lujo, cosa que no podíamos, no se podía, la economía del colegio no daba ni mucho menos para eso, en agua, pero hubiéramos cometido un error gravísimo, que era que dejábamos sin agua a gran parte de los pobladores de al lado, porque nosotros sí teníamos el dinero y podíamos gastar. No, eso estuvo descartado desde el primer momento. Agua potable de ninguna manera. De ninguna manera. Pero seguíamos con la idea de que queríamos las áreas verdes que ahora están ustedes gozando. Y bueno, ustedes, todo el colegio y toda la población, porque es una cosa que la disfruta todo el mundo. Además, que esto es un ejemplo, y espero que haya sido un ejemplo que lo hayan podido copiar otras instituciones en el Perú, pero en Lima concretamente, ¿no? No sé si me he extendido demasiado. Bueno. No se preocupe, hermano, tenemos todo el tiempo disponible y bueno, es más, ese proyecto loco, esa idea loca que tuvieron, ahora se está aplicando mucho. Desde el año 2015 aproximadamente, hemos iniciado con un programa de los intercambios estudiantiles. Y en ese programa, varios chicos de Estados Unidos, de Chicago, me parece, vienen al colegio y en un día se hace un tour por ese maravilloso proyecto de la laguna de oxidación, de las áreas verdes, y ellos se quedan como, wow, ¿qué? Y bueno, hay un guía, les va explicando un poco la historia de esto. Así que ese proyecto, de todas maneras, benefició al colegio, a la comunidad educativa. Y bueno, ya sé que ahora por la pandemia no se pueden hacer esos servicios, pero antes se aprovechaban muchísimo. Antes era un montón. Y bueno, ya hablaremos luego de las áreas verdes en otra pregunta, pero ahora vamos a ver. Usted me ha contado que el colegio en los años 60, antes del traslado de juvenil de La Colmena, era cerro puro. ¿Es verdad que en aquellos años el colegio contaba con una granja? Eh, quiero saber, la pregunta no te la he entendido bien, si es los años 70 o después, o sea, ha habido antes de que el colegio, o sea, cuando comenzó a funcionar el infantil, que fue el año 55, recién el año 67 se traslada todo el colegio desde La Colmena a Monterrico. Esos años sí había una pequeña granja, yo no estaba en el colegio, pero una pequeña granja sin mayor consecuencia. Pero la pregunta que yo te estaba entendiendo por escrito es que en esos terrenos había una granja, en los terrenos del colegio. La granja efectivamente estaba pegada, era de los dueños del terreno al que nosotros le compramos, del señor de la Puente, ¿ya? Era una granja de gallinas ponedoras que había pegado al terreno del colegio en lo que no sé cómo se llama ahora la urbanización, pero si desde la Panamericana tú miras al colegio, toda la urbanización de la izquierda, pegado al colegio, todo eso desde abajo hasta arriba era una granja. Eso ha sido hasta, pues mira, yo creo que por lo menos hasta los años
76, 77, por ahí, ha habido granja ahí, Ya, que no eso era es, nuestra, que no era no, nuestra. ya, entonces, bueno, reformulando un poco la pregunta. Desde el traslado del juvenil desde el traslado del juvenil, desde la Colmena a Monterrico, hasta hace unos años, mi mamá me había contado de que había una granja ahí por la zona de la Chacra del Cerro. ¿Eso era Claro, cierto? claro, así es. Eso comienza exactamente el año 75. El año 75 empezamos a criar. En aquellos años había un programa educativo mm, que tenía que ver algo con trabajos laborales o algo así, trabajos manuales, y había en el colegio carpintería, había pintura, había granja, y entonces pusimos, había desde el año 75. Teníamos conejos, teníamos gallinas, vacas, tuvimos un par de... No llegó ni a medio año. Son animales ya más delicados, y además que traen más moscas y más contaminación. En esos animales, como en chanchos o en cerdos, no nos quisimos meter nunca por el tema de la higiene. Sí tuvimos corderos, llegamos a tener muchos corderos, más de 300 corderos, que eran los que se encargaban de podar el gras alrededor del estadio y de las laderas del cerro, ¿no? Corderos, pavos, eh, gallinas y pollos y conejos. Eso sí hubo hasta que yo he salido, hasta el año 2005. Ah, ahora, usted me dice que entró en el año 67, ¿no? 67. 67. Ya, entonces, una pregunta acá añadiendo una pregunta bonus. ¿Cómo llegó al colegio? ¿Quién lo trajo al colegio? Muy claro. O sea, nosotros nos movemos, los jesuitas nos movemos por obediencia. O sea, sencillamente el superior principal, que es el provincial, te dice, bueno, usted se va a trabajar a tal sitio. ¿Ya? Pero aquí hubo una cosa muy simpática que además, pues familiarmente te toca un poco. El rector del traslado de la Colmena a Monterrico era el padre Ricardo Morales. El año 67, el año 66 fue el último año que se dictaron las clases en la Colmena. Ahí se vendió el edificio y los jesuitas salieron. Pero el año 67, el edificio que es ahora de vivienda de los jesuitas no estaba hecho todavía. Entonces, ese año 67, todo ese año 67, se comenzaron las clases ya de secundaria en Monterrico, pero los jesuitas vivíamos en Miraflores, en Fátima, ¿ya? Y todos los días nos trasladábamos desde Fátima al colegio como cualquier profesor o como cualquier alumno. Terminaban las clases, nos regresábamos a Fátima. Todo el año 67. Recién, y mañana va a ser uno de los aniversarios, el 25 de marzo del año 68, nos trasladamos los jesuitas de ese momento, que estábamos en el colegio, nos trasladábamos a Monterrico, al edificio que hoy tienen ustedes ahí de 5 pisos, que estaba programado para que fueran 7, pero ahora son 5. Bueno, ¿cómo vengo yo? Porque el padre Ricardo Morales, que era el rector, le pidió al provincial que yo fuera a Monterrico.
Entonces yo comienzo a ir a Monterrico a partir de, bueno, del mes de agosto del 67, iba y venía, y a partir ya del 68, por pedido del rector del colegio, que era el padre Ricardo Morales, al padre provincial. Y el padre provincial, que era el padre Ignacio Mugiro, aceptó, y entonces así llego yo al Colegio de la Inmaculada. Siguiente pregunta, acá también es una pregunta bonus. Usted es bastante conocido por la comunidad de exalumnos, principalmente por ser entrenador de fútbol Sí. para los campeonatos de ADECORE. Díganos, ¿cómo eran esas experiencias? ¿Qué es lo que más recuerda de sus años de entrenador? Bueno, como te he dicho al comienzo, han sido mis años más bonitos, mis experiencias más bonitas, las experiencias de entrenador de fútbol desde el año 72 hasta el 2005. Es verdad que los últimos 4 o 5 años, como tenía además de fútbol, tenía que acompañar al básquet, al vóley, al atletismo, entonces ya me ayudaban, y concretamente exalumnos de la Inmaculada. Nos estuvo ayudando uno que es ahora profesional, Wilmar Valencia, es ahora entrenador, creo que del Sport Huancayo o algo así. Él nos estuvo ayudando con mucho gusto porque tenía mucho carisma con los niños, ¿no? Y un grupo de exalumnos que mejor no los voy a nombrar porque entonces me voy a olvidar de alguno y eso no es bueno. Pero la experiencia como entrenador, pues yo diría que ha sido la más bonita que he tenido en el colegio. Claro, el colegio siempre ha sido un referente no solo ecológico, sino tanto deportivo. En el año 2019, el colegio ganó por vez número 50, 52, el Campeonato General Olímpico de Varones en ADECORE. Es un logro bastante histórico. Y también resaltar que hay varios entrenadores que ahora siguen en el colegio y hay uno que otro está como profesor, específicamente como coordinador, como Ignacio Alba. No sé si lo llegas a conocer. Sí, claro, lo conocí de alumno. Retomamos. Ya. Ya, perfecto. El comedor del CI es uno de los lugares más queridos por los alumnos. Es como una tradición, sobre todo por los ravioles. Año tras año llegan los ravioles y pacatá. No recuerdo un solo chico que no haya ido corriendo al comedor a reclamar el ticket de los ravioles. Pero no nos enfoquemos en los ravioles, nos enfoquemos en las tradicionales paellas. Y es verdad que usted cocinaba una de las mejores paellas en nuestro colegio. Bueno, pero yo te voy a retrotraer lo de los ravioles, porque la máquina que hace los ravioles la compré yo personalmente, es italiana, pero la compré en España. Primero traje otra un poco más pequeña que la que hay actualmente, o la que creo que hay actualmente. Y luego, como se quedó un poco pequeña, eh, tuve que comprar una un poquito más grande. Sí, la historia del comedor es otra de las historias pues más bonitas para mí. Esto comenzó el año 73, ya, con la gran ayuda que nos puso el rector de ese momento, el padre Augusto Vargas. Le pidió a una madre de familia que me asesorara en el tema del comedor. Esa madre de familia en ese momento tenía 4 hijos en el colegio. Ha sido conocida por muchos porque ha estado 35 años en el colegio, la señora Maruja de Ubí, esposa de un exalumno y madre de 4 exalumnos. Ella ha estado en el comedor hasta que ya la edad
hizo que se retirara del colegio. Estuvo desde el año 73 hasta el 2000. Yo ya había salido del colegio, pues no me acuerdo si ha sido el 2008 o el 2010, no estoy ya ahí bien seguro. Bueno, con ella es con la que armamos el sistema del actual comedor. Y los ravioles famosos pues vienen de ahí, salieron de ahí, ya han quedado como los más simbólicos del comedor, ¿no? Bueno, el otro tema de la paella, pues sí, efectivamente, yo me traje una paellera, mejor dicho, dos paelleras con capacidad para 60 kilos de arroz. Bueno, es una barbaridad, pues son más de 2 metros. Yo cuando la traje siempre pensando en el almuerzo de exalumnos, que el año que más exalumnos reunimos, pues pasaron de 2000. Digo que pasaron de 2000 porque había 200 mesas de 10 sillas y había bastante gente parada a los alrededores. Bueno, era un sistema que parece que ha caducado, o sea, ha dejado de tener, no sé, porque yo ya salí del colegio y eso ya no se está haciendo. Pero sí, la paella era una de las cosas que la gente iba con gusto a probarla. No, es más, yo la última vez que hubo un evento en el colegio, que fue el 2019 por el aniversario, me acuerdo claramente que la PAFA, que fue la que organizó todo esto, daba paella. La paella sigue siendo un elemento presente acá. En los almuerzos también. Hay un día en el almuerzo, paella. Que bueno, era la paella del día anterior, pero igual estaba buenaza. Así que la paella y los frijoles son los dos elementos que han perdurado más en el tiempo en nuestro querido colegio. A ver, la siguiente pregunta es, ¿mantiene contacto con exalumnos o trabajadores del colegio? Sí, sí. Mira, hay un grupo de trabajadores que no dejan de llamarme constantemente. Vamos. Y es muy gratificante porque son empleados que yo admití además, yo admití. Y entonces, pues eso pues es muy simpático, es muy agradable. Y exalumnos, pues mira, el grupo grande, que me tienen, sé que me tienen una gran estima, es el de los futbolistas. Deportistas en general, pero futbolistas en concreto. Y algunos muy amigos, muy amigos. Sí. Yo también he estado antes de la entrevista, he estado haciendo una pequeña investigación y veo que usted es uno de los jesuitas que más admira el grupo de exalumnos en el colegio, sobre todo por Adecore. Usted ha sido entrenador de Adecore y también he visto que varios alumnos se juntaban con usted en la canchita de la parroquia de Fátima para jugar ahí una pichanguita, ¿no? Bueno, el tema del deporte hemos creído siempre y mira, pues yo ciertamente todas las autoridades del colegio en mi estadía en el colegio, en los 38 años que he estado, pues estaban completamente convencidos de que el deporte era un instrumento educativo 100%. Y por eso es por lo que el colegio ha hecho grandes esfuerzos en infraestructura deportiva, porque cree en el deporte como instrumento educativo. Si no creyera en eso, no se hubieran hecho las 3 canchas, no se hubiera hecho el coliseo, un maravilloso coliseo, ¿ya?
Entonces, sí, efectivamente, alguien que, que viene de fuera a ver el colegio, inmediatamente se da cuenta que le damos importancia al deporte, porque creemos en el deporte como un elemento educativo 100% y formativo. Forma 100%, sí. Claro, el deporte es elemento formativo y sobre todo, mire, le voy a contar algo. Desde hace ya 2 años, el colegio cuenta con una selección femenina de fútbol, la cual ha conseguido el bicampeonato en fútbol infantiles y el subcampeonato del 2019 en fútbol damas menores. Es un gran hito para el colegio. Nosotros nos sentimos bastante orgullosos de eso. ¿Usted qué opina sobre la inclusión del fútbol femenino a la cartera tanto de ADECORE como del colegio? Claro, mira, yo voy a ser bien sincero porque por mi ignorancia, hace, te puedo decir, hace 30 años no creía en el fútbol femenino. Tengo que ser sincero porque lo he dicho varias veces. Estoy hablando de hace 30 años. Pero me he dedicado a ver, bueno, me gustan todos los deportes y he visto fútbol femenino a nivel mundial. Y hay fútbol femenino de una calidad increíble. Y entonces en este momento yo tengo que rectificar lo que sí dije hace 30 y tantos años. No solamente rectificarlo, sino decir, hablaba así por ignorante. ¿Ya? Hablaba así por ignorante. Mucha culpa, pues la culpa era la ignorancia. Pero yo ahora sí creo en el fútbol femenino y como ha sido mi deporte principal, el fútbol, pues creo que también puede ser un elemento formativo en las chicas pues sensacional. No tengo ninguna experiencia de entrenador de mujeres, pero estoy segurísimo que retrocediendo en el tiempo, pues me hubiera gustado poder entrenar ya con la mentalidad que tengo ahora del fútbol femenino. Sí, sí, sí. Y además, no lo sabía lo que me acabas de decir de los triunfos, pero les felicito a esas chicas y las animo a que sigan. Y que sigan porque el fútbol les va a dar eso, esas alegrías, ese entusiasmo, esa unidad, ese espíritu de sacrificio y de unión. Y eso, pues, ya es una gran cosa si lo consiguen con el fútbol. Claro, el fútbol, bueno, el colegio ha ido evolucionando en varios aspectos, en ADECORE también, y este año, 2021, sale la primera promoción coeducativa en la historia del colegio. El colegio se volvió educativo en el 2010, con la promoción Augusto Vargas Alzamora 2021, que este año egresa. ¿Alguno tiene alguna opinión, algún comentario sobre la coeducación en nuestro colegio? Bueno, no, o sea, te digo que estando yo en el colegio, como yo por ser administrador formaba parte del consejo de dirección, pues ese tema se trató muchas veces, y se veían los pros, se veían los contras, y bueno, estábamos abiertos al tema. ¿Por qué? Porque en la Compañía de Jesús, a nivel mundial, pues ya éramos de los pocos países que no tenían coeducación. Entonces, eso se veía venir. Y yo, pues mira, experiencia no tengo ninguna. Entonces, tengo que hablar de lo que yo siento y lo que yo veo. Lo que yo siento y lo que yo veo es que es una muy buena cosa. Y si se ha pensado tanto, es porque tiene grandes beneficios. Y lo que sí puedo asegurar es que en el caso concreto de la Inmaculada se pensó muchísimo, desde hace muchos años. O sea, no te exagero si hace más de 30 años
ya se estaba pensando esto y se llevaba el estudio al Consejo de Dirección muy seriamente, hasta que se vio ya la importancia y se hizo. Con lo cual, si alguien puede, no sé, criticarlo, pues yo le diría, tenga en cuenta que se ha pensado mucho, no ha sido un arrebato de un momento por una razón, no, se ha pensado mucho. Sí. Claro, el tema de la coeducación se ha pensado bastante, el 2006 me parece, y bueno, hasta que ya se dio el proyecto concretado, y bueno, ahora ya 100% coeducativo es nuestro colegio. Vayamos ahora al tema del... Usted fue administrador durante toda su etapa en el colegio. ¿Recuerda a los trabajadores o algún trabajador con mucho cariño? No a uno, sino a la mayoría, a muchos, por su entrega, por su fidelidad, por su honestidad. No, mira, yo les llegué a decir, bueno, pues es en un momento de emoción, después de un trabajo grande, como eran los almuerzos de exalumnos, en que poníamos a todo el personal al servicio de ese almuerzo. Terminábamos en la noche, pues ya a las 7 y pico, después de 14 horas de trabajo más o menos, y yo les decía, emocionados, ¿no? Miren, yo esto no se lo puedo pagar. Se les va a pagar, van a pasar sus horas y ustedes van a recibir al final del mes pues el pago. Pero no hay plata para pagar esto. Esto se paga agradeciendo. O sea, la plata por supuesto, pero con el cariño que lo hacían, con el esfuerzo que lo hacían, con la honestidad con que lo hacían, eso no tiene precio. Si se pone un precio en soles, es rebajarlo. Eso no hay otra forma que para, para agradecerlo, pues eso, que dando las gracias. Y ciertamente tengo grandes recuerdos, porque no solamente de ese día, sino de muchos días haciendo un esfuerzo muy grande. Lo recuerdo con mucho cariño y pues para que, por no decirlo, pues rezo por ellos todos los días. Sí. Perfecto. Entonces ya para ir cerrando la entrevista, ¿tendrá algún mensaje o alguna reflexión final que quisiera compartir? Bueno, pues que sigan con el entusiasmo, que vean los modos y los tiempos, ¿no? Porque todos los tiempos no son iguales. Lo que se hizo en un momento, pues después de X años, pues a lo mejor no tiene esa misma funcionalidad. Pues sí, pero que sigan, que no paren. El proyecto ecológico es muy amplio y que le metan cabeza, porque hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer. A mí, yo cuando salí del colegio estaba persuadido de que me quedaban muchas cosas por hacer, pero se vio y lo vi yo clarísimo, pues se pasa una etapa y se pasa una etapa, que vengan otros a continuarlo, nada más. Perfecto. Entonces le agradezco mucho por esta oportunidad para que, bueno, esta entrevista me ha permitido conocer muchos detalles que ni siquiera tenía la menor idea de que existían sobre el proyecto ecológico. Y estas entrevistas se van a seguir repitiendo. A ustedes le voy a mandar un mensaje a los que nos están viendo seguramente en el estreno más adelante. Sigan atentos a nuestros canales, a nuestras redes de YouTube y Facebook, para que puedan seguir conectados con La Voz del Lobo, ya que se vienen muchas más sorpresas. Ha sido un Ya, gusto. yo quisiera cortarte un momento porque Adelante. quiero agradecerte a ti concretamente la delicadeza, como te puse el primer día, la delicadeza
de haberme localizado, haberme buscado y bueno, pues eso se agradece. Perfecto. Perfecto, entonces un saludo a todos. Y bueno, acá cerramos con esta entrevista. Le agradezco mucho al hermano Cardona por su delicadeza y por su tiempo para explicarnos muchos detalles que quizá nosotros no conocíamos. Poco más, estén atentos a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, que se vendrán sin duda muchas más novedades. Desde acá un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo y nos vemos en otra ocasión.